Les dije que vendría con cada detalle, siempre que sea necesario. Voy a exponer, voy a hablar tantas cosas que yo sé que muchos o nadie las expondría. Las seguirían callando, negándolas. Pero fíjense, yo meditando en Dios, que en el pasado, cuando yo era niña, bueno, yo crecí sin autoestima, ¿verdad? Mi madre, desde que yo tengo uso de razón, los 4 añitos, eh, me enseñó que yo era una basura, que yo no valía, que no debí de haber nacido, que todo el tiempo me hablaba de acabar con mi vida, o sea, de ella eliminarme de este mundo, y lo intentó. Y pues todo el tiempo el escuchar que mi propia madre me tratara como una basura desde los 4 años, bueno, pero eso empezó desde que estaba en la cuna, por los testimonios que he conseguido. Em, Al ver como yo traje un mensaje hace tiempo y lo subí a las redes sociales, a las plataformas de Haz morir todos los días el pecado y Salmista Besaidan de Santiago, y ahí yo hablaba sobre cuando un niño a corta edad, ¿verdad? Un infante en la cuna, recién nacido o aún desde el vientre, eh, recibe un maltrato prolongado, ¿verdad? Crónico. Eh, Mientras el cerebro está en crecimiento, se produce a través de ese maltrato extremo, prolongado, crónico, se produce un cortocircuito, ¿verdad? En el cerebro, eh, a través de, ¿verdad? De someter a ese niño a altos niveles de, ¿verdad? Al haber ese maltrato extremo, el niño, esa hormona del estrés sube a un nivel fuera de lo normal, fuera del humano, ¿verdad? De lo que realmente se puede mantener en que no haya destrucción y daño permanente en ese ser humano. Entonces, en mi caso, pues eso sucedió por manos de mi madre, ¿verdad? Todo el abandono de mi padre, ver que yo estaba rodeada de familia, pero mi madre nos aislaba totalmente, nos encerraba, tanto abandono, tanta destrucción, tanta verdad. Y ya yo he hablado de mi historia, siempre la voy a seguir repitiendo, pero en este momento yo quiero hablar específicamente, quiero hablar un punto del caso de Junco. Porque a raíz de arrastrando desde la infancia, desde el vientre y la niñez, ya en la adolescencia, cuando yo tenía Attention 15, customers, access will be ending in 30 minutes and the facility will be shut down in 45 minutes. Again, your access will end in ya 30 cuando yo minutes and the tenía, facility will be shut down in 45 minutes. ya cuando yo tenía 15 años, pues imagínense, ya había una destrucción terrible. Entonces yo era una persona ya a los 15 años, porque desde niña, desde los 10 años, me diagnosticaron eh, esquizofrenia. Me daban medicamentos para una persona esquizofrénica, litium, mellaril, aldol. Entonces, eh, tenía que estar hospitalizada en hospitales psiquiátricos de niños y adolescentes, como lo era UPA de Bayamón, que creo que ya lo cerraron. Entonces, eh, yo no tenía autoestima ni identidad, mi personalidad estaba fragmentada. Yo sentía que yo tenía unas cuantas personas. Yo sentía que yo tenía 2 o 3 personas, 2 o 3 Betsaidas en mí, que trabajaban dentro de mí. Una me decía, lucha, no te rindas, sigue adelante, inténtalo de nuevo. Pero otra dentro de mí me decía, ríndete, tú eres una basura, muérete, suicídate, eres una porquería. Y, y era una batalla mental, una batalla en mi interior, ¿verdad? Tan terrible. Entonces, fíjese, yo en ese tiempo, cuando yo era menor de edad, allá en Junco,
que dije que el último hogar que estuve fue en la casa de todos, del hogar de monjas, y al lado estaba la familia pentecostal, los abuelos, ¿verdad? Y el padre de Kenny Lashmina Shali. Pues yo para ese tiempo pude ver toda la maldad y vivir y sufrir ¿verdad? Y sobrevivir a toda la maldad de Quique Felipe Trujillo, que es el papá de Kenny Lashmina Chalí. Pero aún así yo me sentía tan basura. Yo para ese tiempo me sentía tan inservible que a pesar de que yo protegía a Kenny Lashmina Chalí, yo le di todo el amor, yo le di todos los cuidados, y hay testigos allí mismo. Hay testigos y los que han muerto pues también eran testigos. Pero a la vez yo eh, tenía toda esa destrucción en mi vida y no había un control. Yo no, yo, o sea, yo he ido, Dios ha ido sanando esas condiciones mentales que fueron diagnosticadas en mi vida y que se desarrollaron por los mismos eventos, por las mismas, ¿verdad? La maldad de las personas, de esos personajes que fueron destruyendo y aportaron, ¿verdad? Para cada trauma, para cada historia, ¿verdad? Cada capítulo de destrucción. Entonces, yo lo que quiero compartirle, ¿verdad? Esta grabación va para historias de la vida real, mis historias de vida, que está en YouTube. También yo comparto el enlace en Salmista Besaida Andújar Santiago. Pero fíjese, lo que les quiero compartir es que en ese tiempo yo jamás renuncié a Kenny Lashmina Chalí. En mi corazón y físicamente, en presencia, luché y por allí están los testigos. Es más, hasta la iglesia pentecostal yo iba, cuando estaba embarazada de Kenny, y Kenny fue el primer bebé, y yo le rogaba al que le peleaba, le lloraba, mira, vamos a la iglesia, acompáñame. Él fue el que nació y se crió en el evangelio, pero él nunca quiso pisar los atrios de la iglesia, le cogió odio al templo, le cogió odio al evangelio, y estaba endemoniado. Y yo, a pesar de cómo me había criado y a pesar de mis problemas mentales, y que en ese tiempo, en en esa casa de pentecostales, yo no estaba recibiendo el tratamiento psiquiátrico, ni los medicamentos, ni las hospitalizaciones que me hacían, ¿verdad? En los centros psiquiátricos. Eh, y aunque Dios tuvo cuidado de mí, yo lo sé el día de hoy, estoy segura cuánto Dios me cuidó y me protegió del suicidio, pero, y de verdad, y de que me destruyeran el vicio del alcohol, las drogas, quién sabe, o asesinar a alguien, ¿verdad? Bajo esas condiciones que yo tenía mentales. Este, fíjate, yo pensé que mis hijos, este, yo quería lo mejor para ellos. Y en cierto momento yo pensé que nunca renuncié a ellos, pero como ya yo he explicado en los videos, que pueden ir a Haz Morir Todos los Días el Pecado y ver en YouTube y ver los videos. Es más, los videos recientes ahora de noviembre 2025. Y, y yo, de la forma en la que sé que Ana buscó a Kenny Lashmi, después cómo me arrebataron a Ana Chalí de espalda con una traición terrible. Eh, pues yo pensé y yo dije, bueno, yo no tengo nada, soy una basura. Fíjate, tuve una batalla entre dos Besaidas dentro de mí. Decía, déjalos allá, este, eh, con esa, ¿verdad? Esa es su familia paterna, tú nunca has tenido padre, no has tenido la imagen que tienes de una madre, de un monstruo, ¿verdad? Y entonces, pues, yo decía, ellos van a estar juntitos también, Kenny Lashmina Charlie juntitos. Yo me tuve que criar sin hermano. Va a criarse con primos. Yo anhelaba tener primos y tuve un montón de primos, pero ninguno pudo encariñarse conmigo. No pudimos desarrollar un amor, un compartir, porque yo me crié en orfanatos en todo Puerto Rico y por las calles y por todos lados, yo lo he dicho. Entonces, fue algo que re- eh, como digo, yo pensé que ellos en esa oportunidad, la forma en la que se quedaron con ellos, yo dije, van a tener toda la familia que yo no tuve. Tíos, primos, criarse los hermanitos juntos. También yo dije, eh, iban a estar en la iglesia, criarse en verdad, en el evangelio, donde yo no conocía a Dios, pero yo sentía que ahí había algo sobrenatural, algo maravilloso, algo que yo no podía.
sobre que no podía asimilar todavía, que no entendía, que no podía, no estaba, no sé, no podía, sabía cómo amar a Dios, pero yo sabía que ahí había algo, algo maravilloso, que Dios, yo sentía que sí, que era real, pero pues lo mío fue un proceso con Dios, pero yo dije, ellos van a estar criándose en el Evangelio, van a estar criándose con una familia que tanto yo anhelé. Y fíjate, y ya que se lo habían quedado de esa manera, yo dije, pues entonces que estén ahí. Pues por otro lado era como una, como yo hice, como yo le digo, cuando yo en el divorcio yo dije, yo los papeles de ese abogado, de ese hombre de Quique, decía que era temporalmente. Kenny Lashmi y Nachali se quedaba conmigo. Luego me hicieron la maldad a mis espaldas, ya lo expliqué en los videos, pero entonces yo sentía que quizás yo no entendía el valor que yo tenía. Yo no entendía el valor que yo tenía para Dios y para mis hijos. Yo pensé, hubo un momento en lo que yo pensé, si me desaparezco, yo soy la plaga, yo soy el veneno, yo soy la basura. Pensé que no. Bendito sea el Señor. Yo pensé que no iba yo a poder darle nada, yo no tenía nada y yo entraba a la universidad y caía en una depresión, me diagnosticaron estrés postraumático, panic disorder, me diagnosticaron depresión, no sé si ya la dije, desorden obsesivo compulsivo, esquizofrenia, bipolaridad, bueno, cada profesional me diagnosticó una cosa. Entonces, fíjese, yo digo, entonces yo tenía esa recaída, yo iba a la universidad un semestre, pero después caía terriblemente mal de la mente, de los nervios, ya no quería luchar más nada y era terrible. Entonces yo digo, eh, yo pensé en ciertos momentos, si yo desaparezco, ellos a lo mejor tengan la vida, una vida estable, emocional, en lo económico, en lo físico, un hogar estable, que no tuvieran que estar en caseríos de mala muerte, como estaba yo, viviendo para aquí y para allá, sin un lugar seguro, sin estabilidad, ¿verdad? De una manera disfuncional, como me había criado yo. Pero mire, hoy día, qué triste que uno no puede ver el futuro, pero Dios sí lo puede ver, por eso es que las personas tienen que permanecer en Dios, tomar esa decisión tan firme en su vida de permanecer en Dios, porque Dios es el que conoce el futuro y Dios es el que nos puede librar, ayudarnos, guiarnos a tomar buenas decisiones para no destruir ese plan de Dios y ese propósito en nuestras vidas y en la de nuestras parientes de sangre, o sea, nuestros hijos, nuestros nietos. Porque ahora mismo, mire, fíjese, yo no entendía el punto de todo lo que yo le hablé. Yo creo que empecé mal el video, porque aquí el tema del video es, yo no sabía el valor que yo tenía para mis hijos. Yo no podía entender en aquel tiempo que yo era una niña, una chamaca, una adolescente. Yo no podía entender el valor que yo tenía, el valor el valor que yo tenía para mis hijos. Cuando pasaron los años, ¿verdad? En el 2014, que yo hablé con Nachalí en el 2014, yo vi la rebeldía de Nachalí. Yo vi, aunque ella lo negaba, vi cómo ella quería vengarse de mí a cuchillito de palo, cómo ella tenía esa herida. Mire, ella misma me hablaba de todo lo que sufrió por mí. Y fíjense, yo digo, Dios mío, mire cómo es la vida. Yo creyéndome una basura, yo creyéndome eh, que quizá, aunque yo decía, pues mis hijos se van a quedar ahí, como lo dije en los papeles del divorcio, que yo los tengo todavía. Dice que era temporalmente lo que yo me superaba mentalmente, económicamente y todo eso. Pero por otro lado, yo decía, quizás es mejor que ellos estén allá, o por lo menos, ¿verdad? Porque van a tener, ¿verdad? Lo que les dije ya, la crianza estable, todo. Pero, mire, Nachali tuvo todo, pero la ausencia mía de su madre la enfermó mentalmente. Ahora mismo Nachali es psiquiátrica. Nachalí toma medicamentos psiquiátricos porque en el 2014, Nachalí, o en el 2022, todavía Nachalí tomaba Zoloft. Yo tomé ese medicamento también, Zoloft, cuando tuve cierta recaída. Ya yo vivía en Guayama y yo trabajaba en una farmacéutica, Lili del Caribe. Y cuando yo empecé a trabajarlo más bien, yo hasta doblaba turno. La jefa me decía, ¿puedes doblarme un turno que no ha llegado mi relevo, la otra persona? Y yo doblando turno y empecé trabajando 2 o 3 días, de lunes a viernes, y después seguí sábado, domingo, hasta que no iba ni un solo día a la iglesia.
Después cuando llegaba a ponchar, a las 5 de la mañana, yo me sentía mal, yo sentía que me iba a morir, yo sentía que... Y empecé a ir fui al psiquiatra y el psiquiatra me mandó fui al cardiólogo y la cardióloga me dijo, tú tienes una ansiedad terrible, lo tuyo es emocional, aunque sí tienes taquicardia. Ve al psiquiatra. Fui al psiquiatra y el psiquiatra me volvió a mandar al cardiólogo. Y así, y en ese tiempo el psiquiatra me dio Zoloft. Pues mire, Zoloft es lo que bebe Nachalí. Nachalí no vivió nada de lo que yo viví. Porque yo hasta me aseguré que no fuera a vivir la caserío conmigo ni nada de eso. Igual que Kenny Lashley. Pues Nachalí se enfermó por mi ausencia. Terriblemente. Hasta psiquiátrica es. Y yo digo, Dios mío, si yo hubiera sabido si hubiera sabido cuál valor yo tenía para mis hijos. Yo sabía que ellos eran valiosos, que ellos se merecían un hogar estable, familia, lo material, lo espiritual en su vida. ¿Verdad? Que yo no tenía que arrastrarlos a mi condición y destruirlos. Pero fíjate, Nachali tuvo toda la familia, todo lo material, amistades, la iglesia, todo, los hermanitos. Pero ¿sabe qué? Solamente mi ausencia la destruyó y la enfermó. Y si yo hubiera sabido el valor que yo tenía para mis hijos, yo sabía que ellos valían tanto, eso era lo único que yo sabía, pero yo pensé que yo no valía nada, pero sí valía para mis hijos. Qué pena que la gente me hizo creer otra cosa. Y por más que digan, pero tú no reconoces echar la culpa, ¿cuándo te vas a cansar de estar echando la culpa? Bueno, sí, cuando las historias son de una manera, hay que así son y la historia así mismo es. Así es que la culpa al quien la tiene y pues se exponen los casos, es como en las cortes. En las cortes se exponen los casos, ¿verdad? Con los testigos, las evidencias, se habla, porque se habla el caso, todo lo que pasó y se toman decisiones, ¿verdad? El juez toma decisiones. Pues así mismito es lo que estoy haciendo yo. Estoy poniendo mi caso. Si cuando yo le hablo a usted de mi historia, los capítulos de mi vida, los personajes, lo que hicieron, lo que pasó, si salen culpables, si salen perversos, pues eso es lo que fueron. ¿Ves? Entonces, pretendían que yo estuviera muerta, como le digo, para este tiempo, para que yo no contara mi historia, porque esto ustedes nunca jamás lo hubiesen contado. Esto ustedes jamás nunca lo hubiesen contado, pero sabe que Dios me dio vida para vergüenza del infierno, para que yo contara mi propia historia. Y cada detalle. Y les dije que si Dios permite, mi libro viene en 2026. ¿Ok? Con cada detalle de mi vida. Entonces, como le digo, aquí el punto es ese. Si yo hubiese sabido el valor que yo tenía para mis hijos, yo sabía que ellos valían oro. Yo sabía que ellos eran unos tesoros, que tenían que ser protegidos, amados, vivir estable. Pero yo no sabía el valor que yo tenía, que yo tenía para ellos. Y fíjese, como le digo, yo hablé en el otro video que Ana Amelia Rivera Carrasquillo, la abuela, fue tan atrevida que no tenía Espíritu Santo. Y eso me lo demuestra hoy día. Yo no lo sabía en aquel tiempo, pero hoy día yo lo puedo juzgar de esa manera, con justo juicio, como dice Juan 7:24. Ana Amelia Rivera Carrasquillo tomó la decisión de que a Nachalí, o sea, de que tenía que quedarse con Nachalí porque a Kenny Lashmi le hacía daño el que yo tuviera solamente a Nachalí por un tiempo en lo que me superaba, porque Nachalí nació aparte. Y ya yo le he dicho en los otros videos, se pueden ir a verlo en los otros videos que son de 20 minutos para que así lo puedan entender bien, no son de 3 horas. Yo hablé los videos, de nuevo repetí parte de mi historia de Junco en 20 minutos de cada video, para que puedan entender bien, ¿verdad? Entonces, fíjese qué cosa que Ana Amelia, mire qué hipocresía, qué doble moral, y ella misma quedó en vergüenza, ¿verdad? Porque Dios lo permitió así. Porque después que me arrebató a Nachalí, que yo quise hasta suicidarme, yo pensé que no iba a poder soportarlo, yo quería rendirme ya, pero Dios no lo permitió. Es más, caí bien enferma.
terriblemente. Tuve que estar haciendo estudios de endoscopía, estudios de colonoscopía, tuve que, bueno, tuve que ir a un naturópata, tuve que un proceso para recuperar mi salud, porque se me destruyó la salud cuando se quedaron con Nachali. Pero entonces Ana se quedó, Ana Amelia, la abuela, se creyéndose con esa autoridad, porque fíjese si ella nunca le quitaron los hijos de ella. Mire qué atrevida. Entonces, Ana Amelia Rivera Carrasquillo, sin Espíritu Santo, se quedó con Nachali y me la arrebató a mis espaldas. Cuando yo confié en ellos, dejándosela para yo trabajar y estudiar. ¿Ve? Porque yo trabajaba y estudiaba. Hasta de guardia de seguridad trabajé en la Autoridad de Energía Eléctrica de Cagua en un puesto de hombre, un puesto de 11 a 7, en un puesto oscuro por allá atrás, en la Autoridad de Energía Eléctrica de Cagua era bien grande y yo trabajaba detrás de todos esos vehículos de energía eléctrica. Trabajé Attention en customer muchos care lugares. assistance in 10 minutes and the facility will be shutting Trabajé down en in the muchos next lugares. 25 minutes. Again, your Trabajé en access Sizzler will por end in $3, 10 por tres minutes and the veinticinco la facility hora. will be shut down in 25 minutes. Ok, trabajé en Sizzler por $3.25 la hora, que era lo que pagaban en ese tiempo. Trabajé en Pizza Hut. Trabajé en Bonanza. Trabajé en Ponderosa. Trabajé en el supermercado Progreso. Trabajé hasta en Humacao, que yo me quedaba a pie en ese tiempo. Por eso fue que el que Nachali, tú Nachali, cuando veas este video, porque yo sé que algún día tú lo vas a ver. Ese que tú dices, el Colorado, Edgardo Rojas Ocasio, Edgar. Ese fue el que me ayudó, que era un señor que, aunque él me veía como mujer, yo lo veía como un padre. Y ese hombre no tenía vicio, no fumaba, no bebía, no hacía droga, era apartado de la iglesia. Pero ese hombre que era mi vecino, el que me ayudó cuando te fui a París Latina, Chalí, que no había luz ni agua porque había habido un huracán y el medio cubo de agua. Pues ese mismo fue el que me enseñó a guiar y me ayudó. Y yo trabajaba, cuando yo te dejaba a ti cuidando en casa de Ana, yo viajaba en guagua pública a Humacao, a una fábrica que se llamaba una fábrica de ropa grana, donde hacían este calzoncillo, camisillas de marca grana. Y yo viajaba en guagua pública y después cuando yo salía de mi turno, no había ni guagua. Y yo a pie por allá. Terrible. Igual que en ese mismo tiempo yo me matriculé para intentar estudiar enfermera, un asociado, y me matriculé en Columbia University College, en la salida hacia San Lorenzo. Yo tenía allí A y B, a pesar de todos mis problemas y mis depresiones. Y yo viajaba en guagua pública y también me quedaba a pie. Terriblemente. Yo hasta pasaba unos sustos terribles porque esa calle no tenía ni dónde sentarse, no tenía ni para dónde sentarse, había un polvorín terrible y yo por allí caminando una calle larguísima que es solitaria, terrible. Y, y yo luchando para superarme, o sea que cuando yo te dejaba a ti, Nachali, yo lo que hacía era luchar y trabajar. Eso de que ahí tú te pasabas para ir para abajo con el color, la única persona que me ayudaba en la vida, ya que el Quique ese lo que hizo fue destruirme. ¿Ok? Y cuando yo estaba embarazada de Kenny, a ver si Ana te contó, yo estudiaba, yo iba a la high school, que ella me preparó una batita con el mismo uniforme de tableta, el uniforme que era obligatorio para la escuela, ella me lo preparó, pero en forma de batita, que se amarraba atrás con un lazo, para que fuera creciendo la barriga. Y yo terminé mi cuarto año yendo a la José Collazo Colón preña, pasando la vergüenza y sola, porque ese hombre, Quique, es hijo del diablo y rechazándome, humillándome y despreciándome como si yo fuera una basura, cuando la basura era él. Y él fue el que nació y se crió en el Evangelio. Aparte, como dije, yo iba a la iglesia, embarazada de Kenny, buscando ayuda, y ese hombre no quería pisar los atrios de la iglesia, y yo le invitaba y no quería. Más vuelvo y repito, a los 2 meses de embarazo de Kenny, don Noé, el abuelo, dijo para limpiar el terreno de la cuesta y hacer una casita allí, y Quique no quiso, que porque él no tenía una relación estable conmigo. Y se negó totalmente. Y por otro lado, cuando yo tuve a Kenny, me fui para la universidad de nuevo, para el Huertas Junior College, a estudiar ciencias secretariales. ¿Ok? Con Kenny al hombro. Lo que duré allí fueron como 3 meses nada más estudiando, porque quién podía, yo sin comer, sin dinero para el pasaje, sin carro, porque era en guagua pública.
deprimida, viendo a las otras muchachas compartiendo como su edad, como la edad que tenían, yendo a la cafetería a comer y yo no tenía ni un peso para ir a comer ni para una botella de agua. Pero yo quería superarme. Eso no te lo cuentan. Y eso fue viviendo en Caseana. Mira, yo te voy a decir algo. Vuelvo y repito, este video lo hice con ese tema de que yo no sabía lo que yo significaba para mis hijos, el valor que yo tenía para ellos, pero sí sabía que ellos valían un tesoro, pero tristemente no pude entender el valor que yo tenía para ellos por la destrucción que me hicieron todos los personajes, que fueron los instrumentos del diablo, los empleados de Satanás, para destruirme, para destruir el plan que Dios tenía conmigo desde el vientre de mi madre. Pero aquí estoy, en pie de guerra, para vergüenza del infierno. Y continuar. Esta historia continuará. To be continued. Así es que, terrible, terrible, terrible. Pero seguimos orando en el nombre del Señor. Mi Ricky Angel, mi nene de 21 años y yo todos los días oramos por todo esto. Por todo esto, por toda mi historia, por el caso de Junco. Aleluya. Y seguimos. Y estoy aquí porque mi Padre, el Dios Todopoderoso Soberano, me preservó, me amó como nadie me amó. Así es que si tienen algún problema, vayan a pelear con el Dios de la Biblia, el Dios de justicia y verdad, el Dios de amor y paz, el Dios que levanta, el Dios que restaura, el Dios que liberta, el Dios que da la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la única paz verdadera. Y la promete la Biblia, pero se consigue tomando la decisión de entregar el corazón a Cristo y tener un corazón sincero y dejar que Dios transforme nuestras vidas.